Mil disculpas, no estaba grabando. Como les mencionaba, lo que hace la neurociencia es eso, darnos otra perspectiva, darnos otro camino para poder entender el funcionamiento del ser humano. Y si yo les pregunto a ustedes, de todo lo que es el ser humano, ¿qué conducta es la que más les llama la atención? Por ejemplo, cuando una persona se pone agresiva, cuando una persona llora demasiado, ¿qué conducta a usted como persona es la que mayormente le llama la atención? Querer entender el por qué sucede. ¿O nunca se ha planteado ese cuestionamiento? Dice, ¿cómo no pueden dejar un vicio? Ok, ya. La agresividad, me dice María Eugenia. Perfecto. Dice Ignacio, la persona quiere, pero no lo puede hacer. A la agresividad psicológica. ¿Por qué se molestan con facilidad? ¿Por qué se enoja? A ver, veo que aquí hay 3 puntos que se han mencionado. La agresividad, el por qué las personas son agresivas, porque se enojan también con mucha facilidad, y también por qué se generan los vicios o por qué les cuesta tanto dejar algunas conductas. Alguien impulsivo alguien impulsivo y de pronto es muy callado. Ok, Kelly, eso es una muy buena inquietud, porque generalmente hablamos de una persona tranquila que se vuelve agresiva, que se vuelve inquieta, pero no lo contrario. Cambios de personalidad o cambios de ánimo y humor. Todas estas conductas creen que podemos dar una explicación a nivel biológico. Ustedes. ¿Qué opinan? Yo les podría decir que sí, obviamente, pero ¿y ustedes? A ver, hay una cuestión que yo quiero que ustedes tengan presente. Ya voy a explicar un poquito de esto, porque justamente vamos en esta capacitación a entender de manera general y de manera neuroanatómica por qué las conductas, las emociones y los pensamientos de una persona se dan de esa manera. O sea, explicarlos desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista neuroanatómico. Psicóloga, ¿por qué la persona que era agresivo de un momento a otro se volvió callada? ¿Por qué las personas son agresivas? Y entre otros cuestionamientos que se suelen dar. Aquí hay una cuestión. Melania me dice, sí, porque según su entorno o ambiente se podrán comportar o van a determinar cómo actuar. Ok, disculpen, ¿sí? Es que había un poquito de interferencia. Ok, aquí les presento los cuestionamientos que están ligados a el cerebro. Ustedes tienen que tener presente algo y grábenselo en la cabeza. Eh, el ser humano va a actuar de la manera que lo hace por
nuestra estructura, por nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Mi cerebro es todo. Mi cerebro es quien maneja mi cuerpo. Mi cerebro es quien maneja mis emociones. Este órgano es el que maneja quién voy a ser yo. Ahora, ojo con algo. Efectivamente, el ambiente va a incidir en cómo me voy a comportar, en cómo voy a gestionar yo mis emociones. Pero es en mi cerebro en donde se van a crear los esquemas mentales. Y no ahora, sino que aquello ya se instauró desde los primeros años de vida. Es allí pues que nosotros vamos a analizar la conducta, los procesos cognitivos, funciones ejecutivas que tiene un individuo, emociones y aprendizaje. Darwin me dice, es un nexo entre dos disciplinas, la psicología y la parte biológica del ser humano, que se van a dar. Efectivamente, Darwin. Entonces, esto de aquí me lleva a mí a la clasificación de las neurociencias desde dos perspectivas, la no conductual y la conductual. Si yo hablo de una neurociencia no conductual, estoy hablando de que que se encarga de estudiar el sistema nervioso y entre ellas pues va a destacar la neuroanatomía, la neurobiología, la neurofisiología, la neurogenética, que ya las habíamos mencionado previamente. ¿Alguna vez han escuchado algunas de estas ramas de la neurociencia o primera vez? Buenas tardes, psicóloga. Yo sí he tenido la oportunidad de escucharlas. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Les explico un poquito, antes de centrarme en cada una de ellas, cuál es la diferencia. ¿Qué es una neurociencia no conductual? ¿Qué es la diferencia de lo conductual? No es lo mismo si ambas estudian el sistema nervioso. La primera vez, dice. Daniela nos menciona que en primer semestre vieron neuroanatomía. Ya están, ya llevamos una rama menos, Daniela. A ver, ¿cuál es la diferencia? La no conductual es la neurociencia que se centra su investigación básicamente en el estudio del sistema nervioso sin tener como principal objetivo explicar la cognición o la conducta. Básicamente a la no conductual no le interesa explicar cómo usted aprende o por qué usted se comporta de la manera en que lo hace. A la no conductual no le interesa explicarle por qué un esquizofrénico tiene esa conducta, por qué una persona con Alzheimer tiene esa conducta. ¿Sí me logro explicar? No le interesa explicar la cognición o la parte conductual. Mientras que la neurociencia conductual es aquella que estudia el funcionamiento del sistema nervioso en relación a la cognición, al aprendizaje, a la emoción y a la conducta. O sea, a la conductual sí le interesa explicar desde un punto de vista biológico por qué se da la esquizofrenia. O sea, hay un desbalance, ocurre algo en tu cerebro, pero sí le interesa explicarle el por qué se da ese comportamiento específico. Moisés, te escucho. Disculpe, docente. Hablando de esto, no sé, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un neuropsicólogo clínico y un psicólogo clínico? Bueno, un poquito alejada, pero te la contesto. El psicólogo clínico es el encargado, es aquel psicólogo que va a trabajar dando consultas en alguna instancia de salud y él se va a encargar de las patologías de las patologías que va a presentar una persona a nivel mental. ¿Qué es lo que hace el psicólogo clínico? Llega un paciente, qué sé yo, con ciclotimia. Llega un paciente con depresión, llega un paciente con un trastorno límite de la personalidad a su consulta. Entonces lo que él hace es trabajar con esa persona, identificar signos, síntomas, aplicar una terapia, la que él crea conveniente, para mejorar esta parte conductual de él, ¿sí? Entonces se trabaja allí. Pero hay algo que tú tienes que tener presente, y es que si ninguno de los psicólogos, ni siquiera el psicólogo clínico, ni el neuropsicólogo, no medican. Ahora, ¿qué es lo que hace el neuropsicólogo? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función?
El neuropsicólogo hay en varios campos. Clínica en el campo de la educación. El neuropsicólogo lo que hace es determinar o analizar qué ocurrió, cuáles fueron las estructuras que se vieron dañadas o afectadas, o sea, en el sistema nervioso, para que la persona tenga un cambio de conducta. Ojo, tampoco medica el neuropsicólogo, pero el neuropsicólogo tiene que conocer lo que son las estructuras del sistema nervioso para poder determinar cómo se va a trabajar con esta persona. ¿Qué es lo que hace él básicamente? Trabajar mucho lo que son las funciones cognitivas básicas y superiores de la persona para irlas mejorando, mantenerlas o incluso hacer que estas no vayan retrocediendo. Depende mucho del caso. Entonces, allí radica un poquito la diferencia. No sé si he respondido a tu pregunta, si no, por favor, si te he confundido, con toda confianza dímelo. A ver, hay algo que yo quiero que ustedes tengan presente. Ustedes me dirán, psicóloga, entonces, por ejemplo, ¿qué es la neurobiología? La hemos escuchado, ¿verdad? En algún momento. No, ok. Si no la hemos escuchado no pasa nada. Sí, me dice. Ya, yo les voy a decir en cortitas palabras lo que estudia básicamente la neurobiología. Primero, la neurobiología pertenece al campo no conductual y esta rama lo que hace es estudiar la anatomía, la fisiología, la parte bioquímica de la persona en el sistema nervioso. Ojo, sistema nervioso, estoy hablando del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que ambas pues tienen varias categorías a su vez. También tengo la neurología. Interesante, ¿verdad? ¿Qué hace la neurología? La neurología estudia lo que es la actividad funcional del sistema nervioso. Asimismo tengo la neurofisiología, que en cambio esta estudia la función. ¿Qué función cumple cada una de las estructuras en mi cerebro? Porque tengo varias. Así también pues tengo, por ejemplo, la neurofarmacología. ¿Han escuchado de ella? Sí, esta sí la han de haber escuchado. No, ok. La neurofarmacología, perdón, es la rama que estudia los efectos de los fármacos sobre el sistema nervioso central. A ver, ustedes que son futuros psicólogos, que son psicólogos en formación, ¿el que consuma algún fármaco puede hacer que mi conducta cambie? Aunque me hayan medicado. Sí, estos fármacos que son para poder dormir, para poder concebir el sueño, causan efectos secundarios, por así decirlo. Alteraciones en la parte emocional de las personas. Claro, los antidepresivos también, máster. Los antidepresivos también le alteran a la larga le producen más ansiedad, o sea, a la larga. A pesar de que es para controlar eso, pero son efectos secundarios. Correcto, son efectos secundarios. Y supongamos que yo estoy trabajando con un paciente. Entonces el paciente viene y me dice que él solito se está automedicando. Y ok, yo le digo que eso no está bien. Entonces estamos trabajando con el psiquiatra y el psiquiatra me lo medica. ¿Tendré yo como psicólogo, como neuropsicóloga, que llevarle un control de la medicación que él está teniendo, aunque se la envíe un psiquiatra? Sí, me dicen. Karen, nomás. Claro. ¿Por qué? Porque la está medicando un profesional. Pero es que usted es usted es la persona que está viendo el comportamiento del medicamento en las neuronas. Muy O sea, bien, ¿qué Lorena. puede producir, qué efectos secundarios le produce el medicamento al paciente? Y si es contraproducente o no seguirle medicando o quitarle la medicación. Correcto. Hay una cosa que ustedes tienen que tener presente. Marta me dice sí, para llevar un control. Cuando tenemos un paciente y estamos trabajando con el psiquiatra, sea niño, sea adulto, sea adolescente, y lo están medicando, yo necesito llevar un control. ¿Por qué? Porque cuando se están medicando, como todo en esta vida, no sé si ese medicamento a mi paciente le va a hacer bien, si la dosis es adecuada. Psicóloga, pero es un profesional. ¿Por qué tengo que llevar el control?
Porque puede que ese medicamento le genere ansiedad a mi paciente cuando él no tenía ansiedad antes. Y puede que yo lo confunda con un signo o como un síntoma de alguna patología. Entonces, si yo confundo eso, yo voy a dar un mal diagnóstico. Si yo doy un mal diagnóstico, no voy a tener una adecuada terapia, un adecuado proceso interventivo. Entonces yo por eso tengo que estar muy pendiente. Aparte que los psiquiatras, no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido la oportunidad de asistir a alguno, llevan también un control y cada cierto tiempo van viendo si la medicación es efectiva o no es efectiva para la persona. No sé si la han visto en algún momento, ¿verdad? Es parte de los antecedentes que debemos considerar. Correcto. ¿Puedo preguntar, puedo ser indiscreta, María Elizabeth, y preguntar de qué? Generalmente, con los niños, mayormente es cuando tienen algún TDAH. Ah, ya, con esquizofrenia también. Con ellos hay que llevar un control mucho más minucioso. José, Pues no siempre se medica en TDAH, máster, porque, o sea, no es aconsejable medicar en TDAH, porque los nuevos estudios han visto que se puede regular con la comida el comportamiento en TDAH con ciertos estimulantes biológicos, en este caso como la comida, para que las neuronas vayan tomando y bajaría, no es que se cura, sino que bajaría un poco la incidencia del TDAH. Entonces, o sea, como que la medicina en ese aspecto está quedando ya obsoleta. Claro, tienes mucha razón. Sin embargo, no podemos descartar también que en algunos casos hay un desbalance, un desequilibrio neuroquímico de los neurotransmisores. José, te doy la palabra, te escucho. Nos pusimos nerviosos, José, ¿qué pasó? Máster, pero ahorita usted tocó un tema, dice que, o sea, la medicina puede ayudar a que los neurotransmisores, pero hay una técnica nueva, incluso ya se lleva aquí en el Ecuador, en que por medio de estímulos, hay una máquina que da estímulos al cerebro y le indica a la neurona que, bueno, más acá no está cumpliendo con su función y que por favor vaya y ayude a que esa función se cumpla. Entonces ese estímulo le lleva a la neurona que haga eso y la neurona cumple esa función. Claro, no el 100% de su capacidad, pero sí. Entonces, o sea, por eso es lo que yo le decía, ¿no? Que he leído mucho ese artículo, me interesa a mí mucho eso. Y la medicina ya está quedando obsoleta porque le está cubriendo el terreno, lo que es la alimentación, y le está cubriendo la neuroestimulación a través de ondas eléctricas al cerebro directamente. Sí, tú me estás hablando de la estimulación de ondas cerebrales. Mi cerebro produce ciertas ondas cerebrales, correcto. A ver, veo a Darwin que dice, uy, no sé, ¿te emociona que ya no se dé medicación, Darwin? No, o sea, la medicación es importante también, pero en una parte hacer estimulaciones, ya sea en diferentes formas, son todas ciencias imperfectas todavía. Me dan un minuto, niños. Darwin, acuérdate que el cerebro es permeable y acuérdate que las neuronas se regeneran a cada momento. Entonces sí, o sea, esa es una institución que ya lleva años haciendo eso de la neuroestimulación con ondas eléctricas y que ha tenido excelentes resultados. O sea, no está en la fase experimental que recién lo están haciendo, sino que ya se lo ha hecho y tienen ya resultados vistos en mucha gente, y eso se lo hace en Guayaquil. ¿Sí? En Guayaquil es esa ciencia. Si citas el nombre, pues yo te lo puedo dar por interno, pero eso se lo hace y es esa parte apasionante porque complementas eso con una adecuada nutrición está comprobado de que el nivel de TDAH baja bastantísimo. El TDAH, el TDA, el Asperger, y no se cura,
pero se regulan muchísimo en lo que el caso de lo que es el TDAH con estas cosas que te digo, Darwin. Así es que no es experimental, eso ya está hecho y está ya probado con años de experiencia y buenos logros. Gracias, Lorena. Bueno, es verdad, el TDAH no se cura y de hecho algunas personas, personas que han tenido TDAH siendo adultas tienen algunos momentos en el que no controlan mucho su grado de impulsividad. Vi una manito levantada. Alguien, no recuerdo quién era. Ok, otra de las cosas que les iba a mencionar dentro de las ciencias conductuales, por ejemplo, es que nosotros tenemos la neurociencia cognitiva. ¿Qué es esto de neurociencia cognitiva? ¿Tiene algo que ver con la psicología cognitiva? Básicamente esta ciencia tiene que ver con el estudio de las bases neuronales de la cognición en los sujetos, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago este estudio? Este estudio lo tengo que realizar mediante ciertas pruebas de neuroimagen que se aplican a las personas para yo saber cómo está funcionando este cerebro, cómo estamos nosotros adquiriendo información y si es que se está dando de forma adecuada. Que eso es algo que siempre nos ha interesado saber, ¿verdad? Muy aparte del estilo y de los ritmos de aprendizaje que tenga una persona, porque ustedes tienen que recordar que esto pues también es importante. Entonces, continuamos un poquito con lo que es la parte de la investigación básica y lo que es la parte básica y aplicada. A ver, cuando yo hablo de una investigación básica y aplicada dentro de este campo, estoy hablando de que es un proceso sistemático y que se puede diferenciar entre dos, ¿verdad? Básica y aplicada según el objeto de estudio y la direccionalidad que me vayan a dar los resultados. Entonces, ¿cómo es esto? La investigación básica, chicos, busca generar nuevos conocimientos. En caso de que ya los tenga, busca mejorar estos conocimientos mediante ciertos mecanismos moleculares, mecanismos celulares, biológicos, anatómicos que tenga una persona. ¿Sí? No se olviden, investigación básica busca generar nuevos conocimientos o mejorar los que ya tenemos. Les doy un ejemplo muy simple. Ya mismo se los doy, después me olvido. La investigación aplicada. Esta, en cambio, es la que se relaciona a la aplicación de estos conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, resolución de problemas a nivel práctico, ¿verdad? Y aquí, pues, es donde se va a aplicar la medicina, la psicología, la educación. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando tengo un niño de 2 años, está muy pequeñito y está recién aprendiendo las cosas del mundo, yo aplico, qué sé yo, estimulación con él. Aplico el método de Montessori, uno de los métodos de Montessori, y hago que este niño aprenda algo nuevo. ¿Qué tipo de investigación sería esa? ¿Básica o aplicada? La básica. ¿Por qué? Aplicada sería. Porque es algo nuevo que el niño va a aprender, ¿no? Como usted dijo, recién va él a tener conocimiento de su entorno. Ya. Ok. Y si yo le doy a un niño un acertijo y en base a ese acertijo lo mando a buscar algo, le doy un acertijo y le digo, toma, si tú resuelves esto, al final te doy un premio. ¿Básica o aplicada? Son ejemplos muy sencillos por si acaso. No se olviden, cuando hablamos de aplicada. Muy bien, está bien. Me hicieron asustar por un momento. Es aplicada. ¿Por qué? Porque tengo que ver la resolución, la capacidad de resolución del problema de una persona. No tiene nada que ver la edad. Tiene que ver con la complejidad del problema que se vaya presentando a la persona. Obviamente,
para los niños la complejidad pues va a ser algo acorde a su edad. No se van a comparar a los problemas que hoy en día nosotros llegamos a tener o que se nos llegan a presentar. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué o para qué debo de estudiar neurociencias? ¿Cuál es la utilidad en el ámbito de la educación? ¿Cuál es la utilidad de esta rama? Te gané yo con la pregunta, Ricardo. Justamente ese, por ejemplo, para esto de los trastornos de déficit de atención, para el espectro autista, para Asperger, la neurociencia puede indicar el problema de origen y puede ayudar a tener un mejor diagnóstico para ayudar a la persona a resolver en parte el trastorno, ¿no? También puede ser, obviamente, para diagnosticar y saber cuál es el trastorno de aprendizaje o déficit que tiene el estudiante. Por eso es importante las neurociencias. Gracias. A ver, Ricardo, me acabas de hacer una pregunta muy interesante. Te la voy a responder con un cuadrito. Ya mismo te lo respondo porque es muy importante tu pregunta. Dice acá, Cecilia me dice por el déficit de aprendizaje, tener bases científicas sobre las neuronas cerebrales. Ya. ¿Por qué es importante estudiar la neurociencia? ¿Tiene alguna utilidad? Sí, les explico desde mi perspectiva. La neurociencia me permite a mí, nos permite a los seres humanos comprender la naturaleza de la mente humana. Dice Karen, ¿también nos ayuda a examinar las conductas de los niños en el aprendizaje? Sí. Muy aparte de entender o conocer, mejor dicho, la naturaleza del pensamiento humano, de la mente humana, nos ayuda a comprender cómo funciona la cognición, las emociones y ese mismo comportamiento que hemos venido mencionando una y otra vez, que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Y sobre todo, nos permite conocer o comprender las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas. Sí, esa es algo de vital importancia. ¿Por qué? Porque las investigaciones actuales se encaminan a eso, se encaminan a trabajar esa psique humana y que se ha visto muy deteriorada. ¿No se han dado cuenta ustedes de que el nivel de patologías que presenta una persona hoy en día es muchísimo más elevado del que presentaban las personas antiguamente? No sé si se han dado cuenta de ese pequeño detalle. Y ojo, hay ciertos países en los cuales es mucho más elevado lo que son los trastornos mentales. Sí. ¿Sí, José? Miss, Dice, te escucho, dime, José. disculpen, antes quería hablar, sino que se me conectó la computadora. No se Pero preocupe, lo escucho. ahorita con el tema que usted hablaba, ¿no será el caso también de repente de que no es que ahora se están viendo más enfermedades en lo que es a nivel psicológico y no neurológico, sino que ya estamos dándonos cuenta de que realmente la mente, como usted mismo dice, no es un tema tan amplio, lo que es el cerebro y todo, y que tiene mucho que ver con con algún tipo de enfermedad o trastorno, y que siempre ha existido, sino que realmente nunca se había estudiado tan profundamente. Sí, también, porque antes la psicología pues no tenía la relevancia que tiene hoy en día. Tienes mucha razón en ese punto, no lo había pensado, pero muy cierto. Gislaine, Lorena, perdón. Sí, va a ser incluso, como dice el compañero, o sea, ahora es más detectable. Incluso el presidente está mandando a la Asamblea, no sé si usted se enteró, una ley para crear la Dirección de Salud Mental.
Entonces, ya se están los gobiernos centrando más en lo que es las políticas de salud mental justamente porque ven bueno, es una rama muy importante y en esa ley está pidiendo de que se dote a todas las instituciones, sea públicas, privadas, escuelas, colegios, universidades, de psicólogos clínicos y el psicólogo de su respectiva organización, los psicólogos profesionales, psicólogos educativos, pero que tengan especialidad en psicoterapia. Entonces, pienso que ya se está dando cuenta de la importancia de la psicología en todos los campos del vivir diario de todas las personas, porque en esta época de pandemia se han detectado casos de suicidio, casos de ansiedad, casos de depresión, y es cuando más se necesita la ayuda de la psicología y la psiquiatría. Entonces, el gobierno está mandando eso, esperemos que se analice en la Asamblea Nacional. Yo tengo un borrador de eso que me llegó y es importante que sí, pues ahora nos estamos dando cuenta más de las cosas que antes no nos dábamos cuenta. Entonces, posiblemente con los nuevos estudios que estamos sacando del cerebro y con la neurociencia que está en esta última década más o menos repuntando, recién nos estamos dando cuenta de la importancia de la materia, de la neurociencia en todos los campos. Gracias, Lorena. Buenas noticias, entonces tendremos bastante trabajo los psicólogos. Ok, Gislaine me dice, el estrés es la causa de muchas enfermedades. Sí, y la mayoría de las personas dicen el estrés tiene que ver con un factor externo, pero no se olviden que a nivel neuroanatómico, hablando de estrés, significa que mi cerebro está produciendo demasiado cortisol, y al producir demasiado cortisol, lo que hace es que se dañen las estructuras neuroanatómicas de mi cerebro, que en la parte de mi lóbulo temporal sea una de las estructuras que más se vayan a ver afectadas. ¿Por qué? Por este estrés. ¿A qué se debe? A que hay una producción excesiva de un neuroquímico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener siempre muy presente. Aquí voy a hablar un poquito sobre la relación mente-cerebro. Siempre estudiamos la relación de mente-cuerpo o cerebro y cuerpo, pero mente-cerebro, ¿cómo es eso? Aquí hay una cuestión. Primero se lo plantea como un problema, si nosotros lo estudiamos a nivel un poco filosófico. El problema de la relación mente-cuerpo ha constituido una de las dificultades metafísicas y epistemológicas de la filosofía clásica. Además, ha sido considerada una dicotomía, ya que supone que la mente y el cuerpo se encontraban separados, ¿verdad? Mente una cosa, cuerpo otra. ¿Cómo? Los filósofos griegos fueron los primeros en definir el problema al reconocer que las experiencias psíquicas diferían de las estructuras materiales del cuerpo. Hipócrates refirió que el cerebro era el asiento de la mente, mientras que Aristóteles situaba a la mente en el corazón. ¿Y usted? ¿Por qué se deja llevar? ¿Por la lógica y la racionalidad o por las emociones? Cuénteme un poquito, sea honesto conmigo, sea franco. Las emociones, me dice Ignacio, él bien franco, bien honesto. Por las emociones. Las emociones. Las emociones también, Miss. Dice ambas. Ok, aquí ustedes tienen que tener presente, en un ser humano, una predomina más que la otra. A veces algo ocurre y uno se enoja, y allí hay una emoción que se activa. Lo primero que uno hace es sentir enojo, pero se calma, piensa, y ahí utiliza la lógica y comienza a tener una conducta más controlada. Hay otras personas que no, hay otras personas que son un poquito más viscerales, no está mal, ya tiene que ver mucho con la parte personológica de cada individuo, pero que son muy reactivos. Alguien me vio feo y yo ya reacciono. Ya vamos a ver eso. Dice Gislaine, depende del contexto. A veces somos tan expresivos que en la cara se nos nota.
Eso es verdad, pero hay otros casos en los que no somos nada expresivos. Uno de mis ejemplos favoritos para hablar de la inexpresividad que tiene una persona es esta película de los Addams, los locos Addams, Merlina. ¿Sí la han visto a ella? Toda Sí, Miss. parca. Tarararán. Correcto, lo recuerda muy bien. Ya, ella es, no expresa mucho, pero también lo dice todo. Ahora vamos a ver esto. Miss, tengo una pregunta Ajá. por si acaso. Disculpe que le haya interrumpido. Desde los Addams. No, y sí Está me vi todas bien. las películas. Que te escucho, Darwin. Como siempre, yo alegre. Mi pregunta era, ¿de qué forma produce el cerebro la individualidad de la acción humana en esto de la mente-cerebro? La individualidad. ¿Hablas allí acerca de los rasgos personológicos de cada persona? O sea, sí, claro, o sea, es individualidad, es por cada persona, es individual. Ya. O sea, repito la pregunta, ¿de qué forma produce el cerebro la individualidad en acción humana? Ya, tú tienes que tener allí dos cosas. La individualidad, hablamos ya de unos rasgos personológicos, que es lo que me hace a mí, Carla Mora, diferente a Darwin. ¿Por qué? Allí tengo que tener en cuenta, y no se olviden ustedes, la parte del temperamento. ¿Quién me recuerda? ¿El temperamento es algo heredado o es algo ambiental? El temperamento Heredado. es algo heredado. El temperamento, perdón. Es heredado. El temperamento es Es heredado. heredado. Antes se le conocían como ¿Cómo? A ver, vamos a especificar un poquito. La personalidad de un ser humano se va a estructurar de la siguiente manera. Lo que es la parte del temperamento, que es con lo que usted nace, que es lo que su mamá, su papá, su abuelito le heredó, eso usted ya nace, ¿sí? Nadie se lo cambia. Y viene la parte de lo que es el carácter. El carácter se forja de acuerdo a las situaciones que vaya a vivir la persona. Entonces, todas estas situaciones, buenas o malas, hacen que la persona forme su carácter. Hay algunas personas que tienen un carácter muy enérgico ante una situación, pero es porque las situaciones que han vivido previamente han hecho que esta persona se forme de esa manera. Entonces, son dos características que te van a ayudar a la creación de tu individualidad, Darwin. Sin embargo, aquí también tiene que ver mucho la parte ambiental y también tiene que ver mucho lo que son las cuestiones de gestión emocional que vaya a tener un individuo. Sí, acá ya tiene que ver un poco más cómo trabaja tu cerebro. Si tú me preguntas específicamente cuál es el área de tu cerebro que se encarga de esto, pues no te puedo mencionar una específicamente porque son un conjunto, pero el lóbulo frontal es en el cual se centran mayormente las estructuras que se van a encargar pues de que tú seas como eres. Si mi lóbulo frontal, sea izquierdo, o hemisferio izquierdo o hemisferio derecho se ve afectado, pues mi personalidad también puede cambiar. Puedo pasar de ser alguien muy tranquilo a alguien muy agresivo, o viceversa. Puedo pasar de ser alguien muy agresivo a alguien muy tranquilo. ¿Por qué? Porque has dañado las estructuras que se encargan de esa función. Se dañan. Y pues aquí también tienen que haber muchas otras teorías. Pero de forma general, eso. Ahora, retomando el tema. Aquí ustedes ven una imagen que dice, el ambiente, toda la parte macro, sigue el cuerpo, que somos nosotros, viene mi cerebro y viene mi mente. ¿Cómo es eso? René Descartes nos mencionó en algún momento lo que él denominó dualismo cartesiano. ¿Qué es este dualismo cartesiano? Él me habla entre la distinción que hay entre el alma y el cuerpo. Él decía que el alma es el pensamiento, ¿verdad? Pero no carece de extensión. Y los cuerpos son extensos, porque es algo práctico, es algo que muevo en un entorno, pero es muy mecánico. El cuerpo es mecánico.
y son incapaces por sí solos de llevar el pensamiento. Entonces, Descartes decía, el alma y el cuerpo son dos sustancias de la naturaleza totalmente distintas y se encuentran por separado. Ahora, puedo preguntarles algo. Y séame muy honesto, a mí me gusta la honestidad. ¿Qué hace usted si ve a su pareja besando a otra persona? Indistintamente, pues. Le Díganme. felicito y le digo gracias y le digo chao, como cualquier persona. Ay, Muchas veces pensamos hacerlo así, o sea, llegar, o sea, verlo, calmarse, pero si a ciencia cierta, no sabe cómo voy a reaccionar. No, yo En el realmente, momento, en el momento de la hora le Me queda. gane los sentimientos, la emoción y todo, y no va a poder ser yo tengo la anécdota racional. mía, yo tengo mi anécdota mía que yo reaccioné igual así. Me llegué, me acerqué, le di felicitaciones, gracias y chao. Y estoy feliz. por acá dice Francisco que se busca otra. Milton nos dice autoestima al suelo. Se da vuelta y chao. Lo veo, No le quedé, deseo no quedé como soldado caído, como algunos. con dignidad hasta el final. A ver, Eso acá es hacerle su maleta. No hacerle le digo una- nada y me las cobro. Yo terminé con dignidad. pero la idea de José, ¿se dan cuenta en grado de perversidad, José? Eso es ser perverso. Así como que, me la hiciste, te la devuelvo, pero sin que tú te enteres cómo, cuándo, ni dónde. Eso es ser perverso. Y Pero bueno, y siendo mujeres, ¿cuál sería la reacción? Pues lógicamente lo abandona, le dejas un hijo y pasa la pensión. señoritas, por favor, defiéndanse. A ver, nosotros, ¿por qué he hecho esta Nadie pregunta? habla por ciencia, sino por experiencia. Soy soltero. Ok, vamos Y a sin ver. hijos. A ver, ¿por qué he hecho esta pregunta? Porque es muy importante que ustedes se den cuenta cómo reaccionamos ante un estímulo. ¿Y qué es lo que pasa en mi cerebro para que yo reaccione de esta manera? Psicóloga, o sea que no reacciono porque sí. No, usted reacciona así porque su cerebro determinó que usted tuviera esa reacción. Todo está ligado. Dice Narcisa, la veo, la llamo por su nombre y le digo, esto se terminó y me concentro en prepararme y sanar y buscar mejorarme a mí misma, nos menciona Narcisa. Sí, pero no podemos negar que duele. Algo se mueve, la parte emocional en algún momento llega. Ojo con algo. Cuando esto pasa, pueden ocurrir dos reacciones, que sea muy reactiva o que sea muy pasiva. En el caso de Darwin, por ejemplo, él fue muy lógico y mencionó, pues, ¿sabes qué? Que te vaya bien, chao, listo. Pero podemos reaccionar así. Es muy común, es muy normal. Pero llega un punto en el que esa fibra emocional que se afectó nos hace volvernos reactivos, con o sin estímulo, simplemente con un pensamiento. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Ajá. Dice Reina, ron para curar las heridas. Es que No, yo por ya favor. es que yo ya no motivo a la amígdala. Ya no motivas a la amígdala. Así dicen, así dicen. Ella se motiva solita, no se preocupe. A ver, si yo lo veo desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista cartesiano de René Descartes, él me dice que el pensamiento es donde el hombre adopta un tipo de comportamiento. A partir de lo que yo pienso, yo actúo. Y este pensamiento es lo que nos hace más flexible o es lo que nos diferencia de quiénes? De los animales, ¿verdad? Ya que los animalitos existen por una disposición. Ahora, este pensamiento que tenemos todos los seres humanos ante un estímulo también va ligado a lo que es la parte del lenguaje que nos diferencia y que nos convierte, o pensamiento-lenguaje, entre otras funciones, va a generar la autoconciencia, la autoconciencia. Ahora, desde un punto de vista más científico, la mente humana
va a tener o va a radicar en lo que es el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro es el centro biológico de todas las operaciones que yo tenga como persona. Recibe los estímulos del medio, los integra y reacciona de acuerdo a las experiencias previas que nosotros hayamos tenido, ¿verdad? Experiencias a nivel cognitivo, chicos, y experiencias a nivel emocional. ¿Has escuchado eso que dicen, estás curtido de todo lo que te ha pasado? ¿Se han escuchado? Me dice Narcisa, ¿es verdad que existe el síndrome del corazón roto? Sí, te explico, pero a ver, ojo, ojo. Cuando yo hablo de síndrome del corazón roto, no estoy hablando de que fue tanto mi dolor. Te explico cómo funciona. Pero antes de explicártelo, les planteo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que puedo generar yo un dolor? O sea, algo me duele, ¿cuál es el tiempo máximo de ese dolor? ¿Nunca se lo han preguntado? Pero eso ya depende de cada persona, Miss. Depende de cada persona. Ok, Muchas deme personas les puede pasar una semana, un mes, pero máximo unos 6 meses, hasta un año tal vez. Fue lo que es Hay el personas, duelo. ¿no? claro, hay personas que no curan igual, hay personas que siguen con lo Pero, mismo. exacto. Pero en cambio hay otras personas que a lo mejor todavía les duele, pero ya, como quien dice, se dan cuenta de que no pueden seguir pensando en eso y tratan de buscar la manera de avanzar en su vida, de no preocuparse, de no seguir pensando en eso, de no seguir llorando o no seguir matándose en tal cosa pasó y seguir adelante. Les explico algo. Ojo, me dice a mí la psicología clínica que después de 6 meses es patológico. Primero, que lo tengan presente. Me dice a mí la neuropsicología, la neurociencia, que cuando yo tengo un dolor real, el tiempo máximo o el tiempo estimado es de 20 minutos. Psicóloga, eso es una mentira, eso es la mayor mentira que usted me pudo haber dicho, porque a mí me ha dolido y yo he llorado durante 2 horas seguidas, 3 horas y hasta me quedo dormida. ¿Les pasa? Sí. Entonces, ¿por qué me dice usted que solo son 20 minutos? Usted me está mintiendo. Les explico algo. Mi cerebro me dice, tienes 20 minutos, y es lo que yo siempre les he mencionado. Tienes 20 minutos para llorar todo lo que usted quiera llorar. Si a usted le duele algo, la pérdida de un familiar, la pérdida de una pareja, la pérdida de un teléfono o de algún objeto que para usted significaba o que era de gran importancia, 20 minutos. Entonces, psicóloga, ¿por qué sigo llorando 2 horas y me quedo dormida y me amanezco con los ojos hinchados? Por el pensamiento. Porque usted, ¿han visto cuando tienen una herida y se escarban? Y piensan y piensan y piensan y siguen profundizando y se hacen una llaga muy grande. Y está, si es con su pareja, ¿por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si es con el familiar que falleció, ¿por qué no llegué a tiempo? ¿Por qué no estuve cuando me necesitó? Si hubiese sido un mejor hijo, si hubiese sido una mejor prima, ¿verdad? Es el pensamiento, más no es porque su sistema límbico como tal le produzca eso, es el pensamiento. Usted escarba y escarba y escarba en herida. Cuando terminan con su pareja, lo primero que hacen es stalkearlo, seguirlo en redes sociales, ver cuál fue su última conexión. ¿Me equivoco? Por favor, corríjanme. Mi mente ocupada, ok, mente ocupada no extraña a nadie, muy bien, eso es. Hablando neuroanatómicamente, 20 minutos. Pero si lo veo desde un punto de vista psicológico, lo veo desde el punto de vista de psicología clínica, tengo 6 meses para superar una situación. Si pasó el tiempo, como vuelvo y repito, es patológico, pero no se preocupe, son los procesos de cada persona, depende de usted, depende de su capacidad de sanar, y no está mal que se tome más tiempo del que debería, pero le digo cómo están las cifras, perdón. Depende de la autoestima, depende
Un poco, pero yo soy un poco más de a nivel anatómico y te digo lo que pasa en tu cerebro. Alguien, creo que fuiste tú, Milton, o alguien minutos atrás mencionó que va al gym y se le va. Y de hecho sí te ayuda el gym porque produce ciertos neurotransmisores que hacen que esa sensación se desaparezca. A mí me sucedió lo mismo. Yo me fui y golpeé el saco de boxeo hasta decir basta y pasó, tranquilo. Ya ven, si ven, ahorita lo confiesa, no fue tan calmado su reacción. José, No, te es que escucho. también necesitaba hacer ejercicio. Mire, No camufle, no camufle. José, te mire, escucho, cuéntame. no, ahorita que usted hablaba acerca de eso, bueno, con lo que es algo anatómico, ¿no? Yo cuando tuve, yo estaba una vez afuera de mi casa y estaba limpiando unas rejillas. A mí cuando me cayó la rejilla en el dedo, en este dedo de aquí, me lo partió, me lo abrió así como una flor. Así me abrió todito el dedo. Nunca sentí dolor. Nunca sentí dolor. Incluso vine, me limpié, me fui, pero llegando ya había pasado como media hora y me comenzó a doler, me comenzó a doler. O sea que fue lo impactante el golpe que no me permitió sentir el dolor. Ahora, ¿a qué me relaciono esto? El momento cuando mi papá falleció, tiene 20 años fallecido. Cuando mi papá falleció, yo nunca lloré, yo estaba tranquilo. Yo todo, paz, hice, enterramos todo. Y a la semana comienzo a estallar de llanto. Ok, me pregunta si es normal. Ambos casos son normales. En el primer caso hablamos desde un punto de vista más anatómico y sí, tiene que ver con la producción de adrenalina. Tu cerebro hace que sientas mucha adrenalina y por eso no te des cuenta del dolor, de lo que está pasando en tu cuerpo a nivel físico. Lo mismo ocurre en un accidente. Alguien, qué sé yo, está en moto, les pasa un camión encima, les fractura la pierna y esa persona se para y se mueve. Y después de eso colapsa. No siente dolor. Lo mismo pasa a nivel emocional. Nos bloqueamos. Y después de un tiempo, un mes, 2 meses, una semana, sin ningún motivo aparente, llega ese dolor, como tú dices. Por eso yo les digo a ustedes, tienen permitido llorar 20 minutos. Llore todo lo que usted quiera en esos 20 minutos. Saque todo lo que tenga dentro. No se olvide que el llorar hace que se reduzca su ansiedad, que se reduzca su nivel de enojo, su nivel de tristeza en un 60%, científicamente comprobado, por si acaso, no lo mando a llorar porque lo quiera ver así, no, es porque tiene una finalidad. También se producen neurotransmisores, hace que haya una descarga, que haya una liberación, todo anatómicamente hablando, por si acaso. Dice tal cuando usan drogas, me dice Milton. Sí. Sí, de hecho sí, porque tu cuerpo produce los neurotransmisores y esos neurotransmisores son sustancias neuroquímicas que te ayudan a mejorar o a estar mal. Tienes que tenerlo muy presente. Dice Marta, cuando un familiar fallece es normal no llorar, pero no porque no lo ha querido. Cuando una persona muere, ¿es normal? Sí, es normal que la persona no llore. Es el proceso de duelo de esa persona. ¿Sí? Cada persona tiene un proceso de duelo. Ahora, ojo, que el proceso de duelo tenga 5 etapas por las cuales vamos a pasar, sí. Que se tome más tiempo del que debería, también. Pero se da, es normal. No lo puedo considerar como algo anormal. Listo. Entonces, eso, ya saben. ¿Cuánto tiempo va a llorar? 20 minutos, por favor. No lo quiero llorando más tiempo. Por favor. Después dice, mínimo, la psicóloga me dijo que solo tenía que llorar este tiempo. Los manda a usar cronómetro, Miss. Es verdad, es verdad. Ay. Pero por lo menos ténganlo como tiempo estimado, si no los quiero ver llorando 1 hora. ¿Y usted, Miss, cuánto tiempo ha llorado? De todo un poco. Porque, No ojo. camufle, no camufle. No camuflo, no. Ojo. Hay un proceso de evolución en la persona. Cuando somos niños y lloramos, cuando somos adolescentes, también lloramos, cuando somos adultos y lloramos, y aprendemos a gestionar y aprendemos a saber qué situación merece esas lágrimas, o si las lágrimas que estoy derramando son innecesarias en base a mi lógica. Entonces depende pues mucho. Ahora, si el dolor es muy grande, obviamente los 20 minutos, dijo Kelly, lo controlo
comienzo y lo controlo. Beatriz. Buenas noches, psicólogo. Una consultita. Usted dice que hay un proceso de niño, adolescente, joven, todo. Ahora, ¿qué pasa cuando desde niño, por ejemplo, al niño o le pegan o, como dice, pierde un familiar, pero no tiene ese sentimiento, ese no sé qué será, de llorar, sino es que lo toma de otra forma, a la risa o piensa que eso no ha pasado? Y lo toma más al sentido chistoso que al sentido que realmente va, que es tristeza por la pérdida o porque le pegaron o porque le dijeron algo que lo hizo sentir mal. ¿Por qué pasa eso? Si desde niño ya lo viven viviendo, ya lo tienen ya perenne eso ahí. Okay, primero, no creo que el ejemplo que me estás dando, no creo que sea de un niño, sino más bien de un adolescente o de alguien que está en la pubertad. ¿Por qué? Por el tipo de conducta. Yo se lo digo por mi caso, porque yo igual desde pequeña, por ejemplo, a los 8 años se murió mi tío. No, perdón. Bueno, un familiar. Y en mi familia pensaron que yo lo había tomado a que me reía, a que no lo quería, porque yo, incluso en el velorio, en vez de sentirme triste, yo vi el cuerpo de esa persona y comencé a reírme desde pequeña. Luego, a los 11, murió mi tío y pasó lo mismo. Y ahora que ya soy adulta, han muerto varias personas en mi familia y trato de no reírme, pero creo que el mismo nerviosismo me lo hace ya hacerlo de esa forma, e incluso soy bastante despectiva al momento que alguien me pregunta el por qué no lloro, el por qué no demuestro mis sentimientos. Y como lo dijo hace poco un compañero, ya prácticamente al mes, es como que ahí recién voy adaptándome a que esa persona ya no está, y ahí sí comienzo a llorar que parece que se me va a ir la vida, la vida, pero tampoco es 2, 3 horas, es como un, no sé, un poquito tiempo, y ya después me siento bien y ya sigo mi vida normal. Ya, te voy a explicar de forma breve. Y ojo, me olvidé de responder una pregunta, aquí la tengo. Primero nos dice Ricardo, un condicionamiento. Sí, tiene mucho que ver la parte del condicionamiento los primeros 5 años de vida, cómo te formaron. Segundo, ¿por qué aún siendo adulta pasas esas situaciones? Y tú mismo lo dijiste, nerviosismo. Después de un tiempo, tú misma mencionas que comienzas a reaccionar de la forma que todo el mundo lo esperaba. ¿Es un mecanismo de defensa? Sí, hay una represión de esas emociones que no las dejas salir hasta un tiempo después. ¿Es malo? ¿Es bueno? Te sugiero que las aprendas a gestionar. Recuerden algo, expresar las emociones es una manera de querernos a nosotros mismos, porque nadie va a entender lo que nosotros no expresamos. Pero sí deberías trabajar un poquito en la parte de aceptar la emoción que estás teniendo en ese momento. Más que nada eso, ¿sí? Esa parte deberíamos trabajar un poquito. Ahora, alguien me preguntó minutos atrás, y disculpen que me olvidé de responder, me dijo, psicóloga, ¿existe el síndrome del corazón roto? Sí, existe el síndrome del corazón roto y es cuando las paredes, los músculos del corazón se debilitan mucho y hace pues que sufra un daño, pero los músculos se debilitan, ¿sí? Los músculos se debilitan y de allí nace este síndrome del corazón roto. Pero usted no se olvide que su dolor no tiene que ver en un órgano del cuerpo. Su dolor, ¿dónde está su dolor? ¿Dónde se origina? Me duelen. En la mente. En su cerebro. En su cerebro. Perdón, el cerebro. Ya ve, sáquemelo por favor. En el cerebro. Su dolor se origina en el cerebro. Uy. Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? La neurología de la conducta. Vamos ahora a centrarnos un poquito de por qué esta conducta se da de esta manera. Ustedes si ven estas imágenes y tengo 3 personajes. ¿Quién me describe esos 3 personajes, por favor? ¿Quién me ayuda? Son 3 personas que están haciendo un trabajo. Uno Ya. lo hizo,
otro no lo puede hacer y el otro no sabe qué hacer. El Darwin en las 3 fases de inestabilidad. Él mismo se pone como ejemplo. Confundido y estresado. Confundido y estresado. Ok, vamos a ver. Curioso, como estresado, el otro feliz porque pudo hacer su trabajo y el otro está triste. Listo, muy bien, dice las bases de un estudiante, dice Adriana. Enojado, optimista, inseguro. Muy bien. Vamos a ver qué es esto, qué es la neurología de la conducta. Psicóloga, los neurólogos pueden explicar la conducta de una persona. Por supuesto, todo ocurre en el cerebro, chicos, no se olviden de eso. Y los voy a cansar hasta la saciedad con aquello. Primero, dentro de la neuropsicología hay un autor que es Benton, no me acuerdo el nombre, pero él nos dice que los neurólogos y los neuropsicólogos tienen un mismo camino o comparten un mismo interés. ¿Cómo es esto? Acá tienen ellos que ver, ambos, neuropsicólogo y neurólogo, estudiar los daños cerebrales que ocurren en una persona y dependiendo de ello se va a dar una determinada conducta. El neurólogo le interesa el comportamiento como medio para conocer a mayor profundidad el cerebro, ¿verdad? Mientras que el neuropsicólogo se interesa en el cerebro para comprender mejor la conducta. ¿Sí me logro explicar? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Que el uno estudia primero el exterior para comprender mi cerebro y el otro estudia primero el cerebro para comprender el comportamiento. Ténganlo presente porque siempre dicen, psicólogo, ¿y para qué quiero un neurólogo yo? Ya. Ahora, ambos utilizan pruebas neurofisiológicas. Sí. Utilizan técnicas de neuroimagen para estudiar, para encontrar todas esas respuestas y pueden realizar un diagnóstico. Existen numerosas patologías, tienen que tenerlo siempre presente. Y es posible identificar los déficits que tienen estas patologías mediante ciertas dificultades que tenga la persona, mediante las conductas. Ahora, mientras un neurólogo examina las funciones de la conducta, el neuropsicólogo se centra mucho en la relación que existe, vuelvo repito, mente-cuerpo, ¿verdad? Les pregunto yo, ¿cuál creen que desde qué perspectiva deberíamos estudiarlo? ¿Desde el neuropsicólogo o desde el neurólogo? ¿Qué perspectiva debo de interesarme a mí primero? ¿La conducta o el cerebro? O bueno, usted, dígame su opinión, dígame su perspectiva. Arthur, ay, gracias, Sonia. Arthur Benton, ajá. Creo que sería el cerebro, primerito. El cerebro. Ya. Tal vez un estudio desde adentro hacia afuera. El primero el cerebro. Ya. Sí, y creería yo que primero, o yo por lo menos le daría mayor importancia a qué ocurrió en tu estructura neuroanatómica. Ahora, y aquí viene, dice Ricardo, lo observable es primero, pero yo no le puedo decir a una persona, ven que quiero ver qué hay en tu cerebro, o ven que te voy a hacer te voy a aplicar una técnica de neuroimagen, una tomografía axial computarizada, ¿verdad? Yo no le puedo decir eso a la persona. ¿Por qué? Yo me voy a fijar primero en las conductas. Las conductas van a determinar si existe o no existe un problema. A ver, escucho a Olga y después vamos con Ricardo. Yo sé que Ricardo me quiere debatir mucho. A ver, Olga. Olguita, disculpa, no te logro escuchar. No sé si acercas un poquito tu auricular. Buenas noches, maestra, ¿me escucha? Ahora sí, fuerte y claro. O sea, yo decía que primero la conducta, porque muchas veces vamos a tener pacientes que presentan algunas conductas que nosotros no sabemos
internamente, pero mediante sus síntomas que nos van diciendo qué es lo que presentan y todo eso, uno ya va notando y se va guiando por los estudios que ustedes nos han dado en las clases. Entonces uno ya de ahí se va guiando y se va a lo neurológico, a lo interno. Yo por eso decía primero la conducta. No, sí, está bien, la conducta, es lo que veo. Y es a partir de allí que analizo todo. Como les decía, yo no le puedo decir a una persona, ven que te quiero ver el cerebro. Sería interesante, pero me tomarían como, como que yo tuviese el problema. Ricardo, te escucho. Exactamente lo que decía Olga. O sea, el punto es que lo primero que tenemos es la conducta como tal, a menos que tengamos ya una base previa de comportamientos directamente relacionados con la parte neurológica. Es decir, si ya supiéramos que determinada conducta va conectada directamente a la parte sistémica y neurológica, allí sí podríamos tomar primero esta base de la neurociencia. Pero caso contrario, pues primero tenemos que ir por lo observable. Ese era el punto, no es que vamos a decirle, ven que quiero verte el cerebro. Esa no es la idea. No me le haga el feo al cerebro, Ricardo, por favor. Ok, Moisés, te escucho. Buenas noches, docente. Yo, cuando llega un paciente, por ejemplo, tiene un paciente en su consultorio, usted no, cuando presenta algún trastorno, no lo deriva primero a un neurólogo para que vea si es algo neuronal, algo ya más patológico, no psicológico. Primero se deriva a las personas al neurólogo o al psiquiatra, por así decirlo, antes de tratar un trastorno que no sea conductual, que sea más neurológico. Por eso yo creo que es primero el cerebro, que como psicólogos debemos tener esos conocimientos de cada proceso que surge en el cerebro humano. Y la conducta es después, porque la conducta en sí es impredecible, la conducta del ser humano. No todos somos iguales, cada uno tenemos diferentes rasgos que nos identifican como seres únicos. Si cuando alguien va al psicólogo, escucho una psicóloga que dice que primero debemos derivar al psiquiatra para descartar todo problema ya más patológico. Listo, a ver, explico este punto, muy importante. A ver, cuando una persona va al psicólogo es porque esa persona se ha dado cuenta que tiene una conducta diferente o los familiares se han dado cuenta que la conducta ya no es la misma que antes tenía, que algo ha pasado, que algo ha cambiado. Entonces llega el psicólogo analiza, ve qué es lo que pasa, qué conductas tiene diferentes, si son normales, si son anormales, si raya o si está dentro de un signo patológico. Entonces, está eso. Y viene una parte muy importante, la historia clínica de mi paciente. Si a mí, si el familiar de mi paciente me dice, no, psicóloga, lo que pasa es que él después de que sufrió un golpe en la cabeza, comenzó a ver personas fuera de la casa con armas y él dice que lo van a matar. Entonces yo analizo, golpe en la cabeza, ¿hace cuánto fueron los golpes en la cabeza? A partir de allí comenzó los problemas. Ok, comienzo a analizar y comienzo a notar. Y comienzo a hacer una serie de signos y síntomas. Sí, ¿por qué? Porque muy posiblemente ese golpe en la cabeza pudo haber generado ese trastorno en la persona. Y ya no estoy hablando de que el trastorno haya sido producido por un factor, psicológico, sino que fue más por un factor ambiental. Allí sí puedo yo aplicar, derivar y trabajar de manera multidisciplinaria con el neurólogo. Pero, ¿por qué fue? Porque los familiares o porque la persona se dieron cuenta que actuaba de manera extraña, ¿verdad? Dice Cecibel, eso le pasó a un primo y a él lo enviaron al neurólogo y ahora con el psicólogo. Se trabaja de manera multidisciplinar, con el neurólogo y con el psicólogo, porque el neurólogo te detecta qué áreas se pudieron haber dañado y el psicólogo trabaja esas funciones mentales, que el neurólogo no sabe hacer. El psicólogo, perdón, trabaja las funciones mentales. Ok, entonces vamos acá a otro punto que me interesa. Pensamiento, emoción, conducta. ¿Cuál es el más importante? Ninguno. Pensamiento. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los escucho. Porque de acuerdo al pensamiento es que tú logras
que hay una emoción y de ahí se desarrolla la conducta. Ok, el pensamiento. Le quedó muy bien la lección. A ver, Ricardo. Yo me haría una pregunta adicional. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Sí? Estamos filosofando, Ricardo. No tanto, porque precisamente dentro de la neurociencia nos explican que también somos programables, somos seres programables. Y es esa programación la que determina lo que pensamos y obviamente nuestras emociones y nuestra conducta. Entonces, por eso la pregunta. Sin duda, en este triángulo lo más importante son los pensamientos. La pregunta la acotación de Ricardo es muy importante. Y efectivo, somos seres programables. Cuando tú le repites mucho a una persona o le usas etiquetas con ellos, esta persona asume esa etiqueta y actúa de acuerdo a la etiqueta que le dieron, ¿verdad? Que no eres bueno en esto. Ok, él cree que no es bueno. Se programa a sí mismo y ese pensamiento se estructura, crea una estructura mental y la lleva por toda su vida o por un tiempo muy largo de su vida. Y es allí, por ejemplo, psicólogo, ¿eso tiene que ver con autoestima? Sí, claro que sí, porque se mantiene, es un pensamiento repetitivo que va a estar, que ni siquiera usted tiene que activarlo. Si él se activa solito, es un pensamiento automático, negativo, pero automático, que es estar ahí en la persona. Entonces vamos a ver esto. Dice, pienso, luego existo, dice Moisés. Dice, sin pensamiento no hay emoción, sin emoción no hay conducta, creo que decía. No alcancé a leerlo. Ay, José, por Dios. Bueno, les digo. José nos pone en el chat, dice, si a tu esposa le dices princesa, y la princesa después no te quiere planchar la ropa. Usted mismo le puso princesa. Ella asume su papel de princesa. Muy bien ejemplificado. Y eso funciona con todas las cosas de la vida. El pensamiento es importante. Y yo siempre he dicho, las palabras tienen poder. Nunca se olvide de eso. Ahora, vamos viendo esto. Vamos, existen una infinidad, chicos, de posturas psicológicas y neurocientíficas que intentan explicar la relación entre la cognición, la emoción y la conducta. Es posible plantearnos una serie de interrogantes en relación a eso. ¿Cómo, por qué, cuándo y dónde? Entonces, ¿por qué actuamos de manera diferente ante una misma situación? Díganme, ¿por qué usted actúa de una manera diferente ante una misma situación? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O solo soy yo? ¿Cómo de manera diferente? O sea, que usted actúa de una manera y yo actúo de otra manera ante la misma situación. No, Porque usted en mismo. una de las situaciones estoy pasiva, de forma pasiva, estoy tranquila, y en la otra me cogió que estoy de muy mal genio. Ok, dice, es una misma situación, pero mi estado emocional es diferente. Y en relación a esas emociones, actúo. Sí, es válido. Vamos con otra. ¿Creen ustedes que existe, y esto de aquí creo que ya lo mencionamos, pero vamos a ver qué tanta atención me prestaron? ¿Existe alguna relación entre los genes, la parte que heredo, y mi conducta? Sí. ¿Por qué? Sí existe porque nosotros heredamos también en los genes, heredamos las conductas a veces de nuestros padres o de algún familiar, y todo eso va formando parte de nuestra conducta. Pero no de manera general, porque si así o sea, fuera... no el 100%, sino una parte. Porque eso es el temperamento, sería. Pero también de ahí deriva también la conducta. Sí. De lo biológico. Ajá. Si hablamos desde un punto de vista biológico, tiene que ver mucho con la conducta, con el temperamento, que es algo heredado y que va a residir en la conducta. Ahora, ojo, es un factor. Hay muchísimos. No voy a decir, la psicóloga me dijo, no, hay muchísimos.
Claro, por eso dije una parte, no dije el 100%. Ya, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Las funciones cognitivas son heredadas o dependen de las experiencias de cada persona? Funciones cognitivas, estoy hablando de la capacidad de resolución de problemas, estoy hablando de la fluidez verbal, estoy hablando también un poco de las funciones cognitivas del ser humano, relacionadas, no es lo mismo, pero relacionadas. Depende de las experiencias, yo diría. Depende de las experiencias de Ahí acuerdo sí a ya donde tú estás la desenvuelto. formamos, ya yo. Se van desarrollando, sí, en cierto porcentaje. Claro, como un ejemplo podría ser la tecnología ya. Eso es por la experiencia que tenemos ahora con lo moderno, lo tecnológico. Es algo que no veían nuestros abuelos y ellos no lo van a entender así. No tienen esa experiencia con los dispositivos. Ya, pero ustedes no se deben de olvidar de algo. Y bueno, y es algo que la gente siempre lo relaciona. La inteligencia. Las personas creen que porque yo soy alguien muy inteligente voy a tener una capacidad muy grande de resolución de problemas. Ahora, ojo, puedo ser muy inteligente, hablando de un coeficiente intelectual, puedo tener muy elevado, pero no siempre este coeficiente intelectual muy elevado me va a dar a mí la capacidad de resolver un problema. Ahora, la inteligencia sí es algo heredado, ¿verdad? ¿Quién me lo hereda? ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe? La madre. La madre. Inteligencia emocional, ¿podría ser eso? No, la inteligencia como tal. Ajá. Ah, la mamá Pero, de la inteligencia. docente, ¿hasta Heredan qué de la punto mamá. se le daría la inteligencia? Al 100%. Tú o las personas tenemos nuestro grado de inteligencia por nuestra madre. Nuestra madre nos hereda la inteligencia. Psicólogo, entonces, ¿por qué existen personas que tienen síndrome de Down y tienen un coeficiente intelectual bajo? Porque existe una anomalía cromosómica. ¿Sí? Existe una alteración en el momento de que ese ser humano se creó, ¿sí? Entonces hay una alteración en esa codificación genética que es lo que hace que esa persona tenga un coeficiente intelectual menor al que debería. Pero sí, nuestra querida madre, las mujeres, señoras, siéntense muy orgullosas, somos las que heredamos la inteligencia. Ok, retomemos por favor entonces en este punto nuestro tema. Casi lo ponemos todo y resulta que se parecen al papá físicamente. Eso significa que le tuvo mucho resentimiento al papá Kelly. No lo oculte. Pero sí pasa, ¿verdad? Ahora, desde el enfoque científico, el estudio de la mente se realiza desde muchos contextos. Ay, y de verdad, bastantes. O mucho amor también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existen muchas hipótesis acerca de cómo se manifiesta esta triada. Ahora, se han construido lo que son los modelos cognitivos y se utilizan metáforas para poder entenderlas. ¿La cognición qué va a implicar? La cognición implica procesos mentales. ¿Cuáles son esos procesos mentales? Sensación, percepción, lenguaje, memoria, atención, entre muchos otros. Y estas son pues de vital importancia. No se olvide que nuestro cerebro, nosotros nos parecemos mucho a una computadora. Y mi cerebro pues es la base de todo. Vamos viendo algo. Los neurocientíficos interesados en la relación de mente-cerebro deberán considerar la aproximación conceptual de arriba y abajo. Psicólogo, algo tan básico. Es decir, comprender los sistemas neuronales y después comprender los procesos cognitivos, la afectividad, las emociones y el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque el ser humano actúa así. Yo creo que tengo que mencionar algo. No hace muchos años atrás, las emociones eran consideradas un problema. ¿Usted las considera un problema? Las emociones. Sí, porque muchas veces no se pueden controlar cuando se sale de descontrol. No.
a veces se pierde ya la inteligencia emocional. Claro, porque Depende de la casualidad ya lo situación sacan de y la casilla. emoción, se puede decir. De la situación, dice. Un problema. El problema es cómo la gestionamos nosotros. Por Claro, eso porque si no hubiese emociones, por eso imagínense, si depende de la hiciéramos, situación. Depende de la situación, viene la emoción. Dice que con la práctica todo se controla. José, perdón, ¿me mencionabas algo? realmente sí, o sea, no deben de ser problemas, porque si no tuviéramos emociones, no haríamos Solo nada. una máquina. Fuéramos máquinas, ¿verdad? Algunos dicen bendito aquellas personas que no sienten emociones. Ojo, es un trastorno, pero existen. A ver. Doctora, pero no es que no se sientan las emociones, lo que pasa es que cuando has pasado por un proceso donde has tenido grandes problemas que has tenido que solucionar, como que uno se vuelve resiliente a ciertas situaciones y no te afectan tanto. Sí, pero también hay casos en los que unas personas tienen un desbalance neuroquímico, un desequilibrio a nivel neuroquímico en su cerebro que hace que las emociones no se presenten. Sí hay algunos casos que son así, pero ya tiene que ver más con un desbalance acá. Ajá. Esas personas deberían ser entonces las personas que matan. No, tú me estás hablando ya de un psicópata y un psicópata puede hablar de unas emociones, pero similar, pero el psicópata ya Psicóloga, tiene más de un desbalance, no solamente, más de Se uno. diría que, el se diría psicólogo, que el psicópata tiene un desequilibrio mental en El vez de emociones. psicópata tiene un desequilibrio en su estructura anatómica. Su cerebro es el problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque se han hecho diferentes estudios y haciendo varios estudios de neuroimagen se detecta que las áreas que deberían encenderse en su cerebrito, que son las encargadas del proceso emocional, no se encienden. O sea, ellos no las producen. Entonces, pero por eso. psicóloga, una consulta, pero igual el psicópata igual tendría también emociones, igual manejaría emociones. El No psicópata, buenas, pero no, el psicópata puede estar hablándote de una emoción. Te dice, qué triste, lo siento mucho, me duele mucho todo eso. Y él te lo dice. Y puede estar viendo una situación muy triste, muy conmovedora. Pero tú le aplicas, porque se han hecho estudios en la que tienen las personas, se está haciendo el estudio, y su cerebro no se activa. Ellos pueden hablar, pero no, su cerebro no se está activando. Su cerebro no está produciendo los neurotransmisores que debería producir para que la emoción se presente. No hay ausencia de. Es un problema hablando estructuralmente de su cerebro. ¿Sí? Ahora, no me vayan a confundir psicópatas con sociópatas porque son cosas diferentes y no es mi tema, no nos desviemos, retomemos. Pero usted lo maneja muy bien, doctora. Diríamos también que, como muchos dicen, se aplica la empatía mental. Muy bien, entonces la pregunta fue, bueno, que hace muchos años las emociones eran consideradas un problema. Sin embargo, chicos, no se olviden, la ciencia nos ha demostrado una y otra vez que las mismas emociones son parte de la solución. Tengo que aceptar ese dolor, tengo que aceptar esa emoción para poder sanar. Ahora, las emociones pueden dificultar o pueden facilitar un aprendizaje. Tienen que tenerlo presente. Realmente se consideran las emociones como algo neutro. Algunos autores dicen que son positivas, otros autores dicen que son negativas. Ya depende mucho de la postura que tome cada teórico. Entonces, perdón, ya casi me termino. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Ustedes han visto en todas las personas, cuando hablamos de emociones, se activa lo que es nuestra región, nuestro lóbulo temporal, nuestra amígdala, ¿verdad? No solamente es el lóbulo temporal, sino que son muchas otras regiones. Por ejemplo, los prefrontales, los lóbulos frontales, la parte prefrontal está involucrada también en esas funciones neurocognitivas que tiene la persona al momento de que aparezca una emoción.
Ahora, cuando se trata pues de ciertas situaciones, una persona no puede aprender con miedo. Pero psicóloga, antes con miedo aprendíamos, la letra con sangre entra. ¿Sí recuerdan? Los de la vieja No me escuela voy a acordar todavía. si todavía me acuerdo del palazo que me rompió en la espalda. A punta de regla las tablas. Pero aprendieron, dice, aprendieron. El sistema fue bueno. No sé si será cierto, pero por ejemplo en mi casa, entre mis hermanos, mi hermana la última fue así. Ella aprendió las tablas de multiplicar a punta de ahí, ahí, ahí. Y ahorita tiene todo 10 en el colegio y si Dios lo permite va para una beca y estudiar medicina, pero o sea, yo a veces le digo a mi hermana, digo, o sea, bastante, bastante, porque con mi mamá sí le daba duro, pero aprendió porque aprendió y es para que es excelente estudiante. Yo A aprendí a veces no quisiera fugarme aplicar más. eso con mi hijo, pero yo a mi hijo lo veo muy diferente, que sí no me gustaría tampoco, porque como dice él, eso ya es maltrato. No sé. Yo aprendí a no fugarme más. ¿Cómo? La pregunta de Ricardo, pero ¿cómo está en otras áreas emocionales? ¿Puedes especificar un poquito la pregunta? Sí, me refiero al ejemplo que ponía Iris, porque puede ser que una persona efectivamente esté dando el resultado académico que se desee, pero a nivel de emociones no pueda gestionar otras situaciones emocionales, por ejemplo, la parte social, el temor, el miedo, la pérdida. Entonces, en ese sentido, puede ser que ella efectivamente esté dando el resultado deseado, cosa que a mí me pasó particularmente. El temor muchas veces me generaba, tengo que dar un buen resultado académico, pero era temeroso para socializar, para preguntar, para emprender. Entonces, creo que todo aquello que sea movido por el temor siempre va a tener una dosis de resentimiento, aunque en primera instancia genere el resultado deseado. O sea, siempre van a haber secuelas, es lo que le entiendo al compañero. En efecto, querida Kelly. El poder de la chancla, dijo alguien minutos atrás. Deja secuelas, deja secuelas. Sí. Hay que ver cómo se utilizan esos métodos. Sí, como dijo, te puede ayudar en el nivel académico, pero hay otras áreas de tu vida pues, que se pueden ver afectadas. A ver, vamos culminando un poquito. Quiero dejarles algo como previa para el día de mañana. Tenemos presente nosotros que cuando hablamos de emociones, mi cerebro se activa. Entonces, ¿cuáles son esas áreas que se tienen que activar? Son varias. Voy a mencionar solamente algunas. El hemisferio derecho, primordialmente. Esta área de acá, este hemisferio, es el que va a trabajar en cuanto a emociones. Psicólogo, el izquierdo, no, el izquierdo se activa cuando vas a aprender. Parte emocional se activa el hemisferio derecho. ¿Qué partes? Se activa el giro lingual, el giro hipocampal, también se activa el giro fusiforme, también se activa todo, mayormente lo que es el lóbulo temporal. ¿Sí? No se olvide, son dos hemisferios diferentes, cada hemisferio cumple su función. Ahora, entonces, las emociones son vitales para el ser humano, son vitales para la supervivencia, son muy importantes. Entonces, eso. Termino con esto. La emoción implica un sistema, chicos. Cognitivo, puede ser subjetivo, que también es un sistema conductual y un sistema expresivo. También tiene que ver mucho la parte fisiológica, muchísimo. Pero esta parte fisiológica me va a ayudar a mí a adaptarme. Entonces tengo que analizar muchas dimensiones. Les voy a explicar una cosita antes de terminar. Un segundito. Ok, no sé si logran ver mi pizarrita. Ahí está la pizarrita. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan presente para este punto? ¿Qué es esto? SN, ¿qué es? Sistema nervioso. Sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso, de aquí radica todo, chicos. Entonces yo lo voy a dividir en 4 partes. Por favor, no critiquen mis dotes artísticos, ¿ya? Ténganme Yo le iba a paciencia. decir, ¿qué es eso? Es diseñador gráfico en primer semestre. Ni a primer semestre llego. Ok, entonces aquí nosotros vamos a tener como primer punto estructuras. ¿Qué son estas estructuras? ¿Quién me dice que van estructuras? Lóbulos y las estructuras, como por ejemplo, hipocampo, ¿qué más? Amígdala, o sea, las partes de mi cerebro, ¿ya? Lo que hay dentro del cerebro. 2 lóbulos, 4 lóbulos, algunos dicen 5 porque cuentan a la ínsula, otros no. 2 hemisferios y muchísimas estructuras. Lo primero son las estructuras cerebrales. Como segundo punto, yo tengo acá, okay, como segundo punto, ¿qué podría tener aquí? Las funciones. ¿Cuáles serán esas funciones? Funciones cognitivas. Menciónenme, por favor. Me olvidé. Atención, percepción, memoria. Atención. El habla. Percepción. Lenguaje. Las funciones básicas y las ejecutivas. Ok, básicas y superiores. Ajá. Motivación, entre otras. Ya son varias. No las vamos a poner todas porque ya. Viene también otro punto muy importante. ¿Qué me falta aquí? Las bases moleculares. ¿Cuáles serán estas bases moleculares, chicos? Las neuronas. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores o los neuroquímicos. Muy bien. ¿Qué más? Las hormonas. ¿Por qué las chicas son por qué las chicas actúan de la manera en que actúan? Neuroquímicos y hormonas, no se olviden, las mujeres estamos regidas por ambas, el hombre mayormente por los neuroquímicos o neurotransmisores. Y finalmente, ¿qué me falta? ¿Qué creen ustedes que me falta aquí? Patologías. ¿Quién me da un ejemplo? Alguien lo mencionó, esquizofrenia. Esquizofrenia es concepto. Esquizofrenia. Depresión. Depresión también. Alzheimer. Okay. Alzheimer también. Migrañas. Bueno, ya. Ahí nomás. Ahí nomás. A ver. Creo que Ricardo me preguntó por qué la neurociencia es considerada como un proceso sistemático. A ver. Nosotros tenemos que tener presente algo. Las estructuras, o sea, los lóbulos, el primer punto, tiene relación con las bases moleculares, o sea, neuroquímicos. En el caso de una persona deprimida, por ejemplo, se analizan qué cosas, las bases moleculares y las estructuras cerebrales. Si hay un desbalance neuroquímico, significa que posiblemente se presente esta patología porque hay un desbalance en este punto. Lo mismo, por ejemplo, con una persona con Alzheimer. ¿Qué es lo que le pasa a la persona con Alzheimer? A ver si me siguen la idea. Con las personas con Alzheimer hay muerte de las neuronas colinérgicas. Un deterioro. Ajá, se muere. Y al cerebro le hace falta acetilcolina. Entonces, al hacerle falta acetilcolina, que es un neuroquímico o un neurotransmisor, este no puede viajar a las estructuras cerebrales. Al no poder viajar a las estructuras cerebrales, va a haber un fallo en las funciones cognitivas.
¿Cómo es esto? Estoy buscando un lapicito, déjenme ver, ponerle otro color. Ok, estructuras. Disculpen, sí, estoy viendo. Quiero dibujar. Las bases neuromoleculares se ven afectadas. Lo que hace que se afecte, ¿qué cosa? Lo que hace que se afecte las estructuras. Las estructuras. Ajá, si se afectan las estructuras, se afectan las funciones. ¿Y eso converge en qué cosa? En una patología. ¿Sí ven? Es un proceso. Ninguno está aislado, todos convergen. Comprendan algo. Todos estos procesos son diferentes lagos que van a converger en un mismo sitio. ¿Sí? Todos. Y así se presentan diversas alteraciones que tiene el ser humano, desde lo más simple hasta lo más complejo. Psicóloga, solo tiene que ver, por ejemplo, cuando hay un déficit, por ejemplo, en este caso, la falta de acetilcolina. No, también, por ejemplo, en la esquizofrenia ocurre lo contrario. No es un déficit, sino que es un subidón. Hay un exceso de dopamina y ocurre exactamente lo mismo, solamente que aquí lo que hace que estas estructuras se exciten por demás. Por eso se menciona que nada en exceso es bueno y tampoco en déficit. Todo en su medida. Todo en medida. Ok. Si un área del sistema se afecta, todos se afectan, correcto. Todas se afectan. Y obviamente, hablando a nivel neuroanatómico, porque los psicólogos, pues, de diferentes áreas te van a dar sus posturas. Yo te lo doy con una perspectiva un poco más científica. Okay. Listo, chicos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a hablar el día de hoy. Mañana vamos a revisar un poquito de las bases anatómicas de las emociones, un poquito profundizar en ese tema, conductas, pensamientos del ser humano, pero ya hablando más un poco más científicamente, ¿sí? Entonces, ha sido un placer para mí poder contar con la presencia de todos ustedes. Espero que el tema haya sido de su agrado, que les guste. Y si pues tienen alguna inquietud, alguna curiosidad, las podemos trabajar mañana. Cuéntenme, ¿qué curiosidad les gustaría despejar el día de mañana? Ninguna. Me siguen doliendo. Me siguen doliendo. Gracias, doctora. Muy claras sus explicaciones y sobre todo existe un buen manejo del tema y eso nos deja muy tranquilos y convencidos sobre todo. Me convenció, dice. Muy bien. Ya, esa de ahí no le sé responder, ¿qué fue primero? Listo, chicos. Iris, veo que algunos compañeritos tienen problemas con las asistencias. No sé si quieras mencionarles algo previo a culminar. Deben entrar con el correo ya institucional, ahorita estoy coordinando con Alison para que puedan ingresar, aunque tengo entendido, y bueno, yo también lo estuve ingresando y tiene que verlo solamente con el correo institucional. Solo con el correo institucional les permite el acceso. Compañera, yo ya le hice el Así ingreso. es, compañeros. Buenas tardes. Profe, Compañera buenas Iris, tardes. yo ya le hice el Tienen que ingreso, pero está un ingresar. poco mal el formulario, porque donde dice semestre sale opcional. Tendría que verificarlo ahí. Ah, sí, Alison, te escuchamos. Sí, se me fue no, pero no pasa nada con esa opción. Y compañera, una pregunta ahí. Yo, por ejemplo, yo llené casi a la mitad de la clase, enviaron el link. ¿No hay problema con eso? No hay problema. Lo que pasa es que mi compañera... Ok, listo, chicos. Entonces, bueno, me despido. Un gusto haber tenido la oportunidad de trabajar con todos ustedes. Se me cuidan mucho, por favor. Tengan una linda noche. Y pues aprovechen el tiempo. Vayan a descansar. Pasen bonito. Chao. Un gusto volverla a ver. Profe, hágame un favor. ¿Me puede dejar como anfitrión para Sí, yo? Alison. Ahorita te dejo. Muchas gracias.
Ok, ya. Ya, chicas, ¿qué les ayudo para resolver esto? Hasta luego, me despido. Ya.